Pardo acaba de entrar en el Faro de la Ser. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Acuario. Acuario. Vale. Preguntamos siempre a nuestros gatopardos por su relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Un enamoradísimo del mar. Lo necesito de vez en cuando, porque vengo de cerca de él y ahora no lo estoy. Y entonces cada X tiempo necesito visitarlo. ¿Qué te produce estar cerca del mar? Sintonía, es como sintonizarme, resetearme, es como una limpia y mucha paz, serenidad. Uh-huh. De pequeño, ¿tu relación con el mar cómo era? Dices que vienes de un lugar cercano al mar, no sé si lo tenías integrado de tal manera que ibas a diario o solo en fin de semana o en verano. Bueno, en la infancia no a diario. Luego sí que estuve más cerca. Cuando me independicé me acerqué al mar. Y entonces, si no a diario, cada semana verlo lo veía por lo menos. En la infancia era más de vez en cuando y en los veranos, pero sí que no estaba lejos. No estaba lejos. En tu página web oficial haces una especie de recorrido por tus recuerdos, casi a modo de poema. Y es tan bonito que yo creo que voy a repasar algunos puntos contigo, si te apetece. Claro, sí, no sabía que lo habías visto. Mira, lo primero que me apetece vincular a este programa y a ti es el olor a mandarina. Uh-huh. La infancia. ¿Por qué mandarina? No sé, yo supongo que mi madre siempre para el colegio... además se lo curraba mucho, me hacía bocadillos riquísimos y además instauró como la diferencia entre los que llevaban cualquier cosa, ¿no?, comprada, medio artificial, y el bocadillo que ella me hacía, que era cuidadoso, ¿no? Y entonces bocadillos muy ricos, me acuerdo de jamón, siempre había una pata de jamón. Padre le encanta y a mí también ahora, y siempre unos bocadillos riquísimos y alguna fruta, y entonces yo creo que la mandarina debió ser la fruta frecuente en la infancia porque la vinculo mucho a infancia, muy pequeñito, o sea, como lo que sería el parvulario, ¿no? Escribes también: me acuerdo de los atrevidos que fueron mis padres eligiendo los colores del piso en el que vivíamos. Sí, supongo que era algo muy setentero, ¿no? Y recuerdo la entrada de casa era como un verde botella, luego había marrones, había colores muy atrevidos, muy fuertes. El salón combinaba varios, era un poco psicodélico aquello. ¿Cómo era tu habitación? Mira, mi habitación, tenemos un amigo de la familia, Manolo Catalán se llama, que es pintor de viviendas, pintor de brocha gorda, pero hizo una especie de mural en mi habitación, precioso, yo lo recuerdo muy bonito porque además no lo había visto en las casas de mis amigos, y había como un árbol gigante, imitaba como un jardín que él había dibujado con una vallita de madera, setos, ¿no? Así había hecho todo un mural pintado a mano por él, precioso, y ese es el recuerdo que tengo. Como si hubiera naturaleza dentro de la habitación. Sí. Esa habitación, de todas formas, hacia adentro tenía esa pared que invitaba a soñar, y hacia afuera, justo mi habitación daba como a un límite, ¿no? Que creo que también está ahí en esas reflexiones, porque recuerdo haber pasado horas mirando esa ventana y es como que la ciudad quedaba detrás y lo que yo veía a través de la ventana ya era campo. Ahora está todo urbanizadísimo, pero eran trigales y la vía del tren. La vía de tren, sí. Que salía, se perdía en el campo. Exacto. Y enfrente, muy lejos, bueno, si te digo que veía, igual ya ubicamos de dónde... Bueno, veía Montserrat, la montaña de Montserrat, pero muy lejos, pero sí que dibujaba el horizonte. ¿Eres de Sabadell? Sí. Descríbenos tu barrio. Mi barrio es un barrio muy barrio. Del que vengo es un barrio, Canoriac se llama, y es un barrio obrero, humilde, y pasé ahí hasta mis 13, 14 años. Luego hubo una mudanza familiar a Caldas de Montbui,
a un pueblito más al interior, y yo luego de ahí ya me emancipé. Hay recuerdos muy bonitos en yo digo, en este poema, ¿no? Que empieza diciendo en cada frase me acuerdo, pues eso, ¿no? Me acuerdo de lo atraídos que fueron mis padres, me acuerdo del olor a mandarina, me acuerdo de la primera chica de la que me enamoré, que me gustó, y de lo dulce que olía. ¿A qué olía esta chica? No sé qué sería. Te iba a decir un perfume, pero yo creo que éramos tan niños que no sé ni siquiera si usaría perfume, sería su olor. Pero sí que tienes claro quién era esa primera chica que te gustó. Sí, recuerdo el nombre y todo. Susi, y tenía rizos rubios y ojos azules inmensos. Y sí, y ya no sé nada más de ella, claro. A ver, ¿por qué el actor Daniel Grau se ha puesto de seudónimo Acuario? Pues mira, me he puesto Acuario porque es un chiste que utilizo, pero que lo utilizo que va más allá del chiste en realidad. Yo siempre intento abogar por el no límite, por la no identificación, porque creo que ese es nuestro mal como raza humana y que es la semilla de todos nuestros problemas, ¿no? Yo soy español, yo soy catalán, yo soy blanco, yo soy negro, yo soy gay, yo soy hétero, ¿no? Hay como una definición constante que lo que hace es compartimentarnos y muchas veces hace que nos enfrentemos. Entonces lo utilicé en una entrevista a colación de un personaje que hice Rafael Rodríguez Rapún en La Piedra Oscura en teatro, que fue un personaje que existió, que fue secretario de la Barraca y fue amante de Lorca, pese a haber tenido novias anteriormente y creo que posteriormente. Y el entrevistador me dijo, es un personaje que hoy le llamaríamos bisexual. Y dije, bueno, sí, desde el punto de vista que ha tenido relaciones, por lo menos con un hombre y con alguna mujer, pues sería bisexual. ¿Y tú cómo te catalogarías? Y dije, Acuario. Y se rió, me dijo, ¿cómo Acuario? Digo, pues que creo que tiene la misma importancia y te da la misma información el horóscopo que con quien me acueste. Lo utilizo un poco así a modo de chiste medio provocador, lo de ¿tú eres independentista o yo soy Acuario? Porque es como que en realidad no va a la esencia de quienes somos. Es el ego, son formas del ego y puede ser una raza, puede ser un color, un idioma que hables, pero todo eso son formas que más que encontrarnos nos perdemos en ellas. Claro, somos mucho más complejos que una palabra, ¿no?, que nos defina. Bueno, Daniel Grau, hablábamos al principio de recuerdos muy bonitos de tu infancia. Ahora vamos a escuchar juntos una canción y tú me dices dónde te lleva. Ok. These mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. ¿Dónde estás en este momento, Daniel Grau? Pues mira, me lleva... Este disco lo escuchaba mucho en el coche de mi padre. Me encantaba acompañar a mi padre a cualquier lugar. A veces no hablábamos mucho, pero yo estaba a gusto estando cerca y él ponía mucho esta música y me gustaba mucho, y luego yo me la llevaba a mi habitación, tenía un cassette y yo creo que igual era, fíjate, el inicio de lo que ahora es un poco mi trabajo, porque recuerdo fantasear con que daba un concierto. Me ponía esto y yo imaginaba que daba un concierto. Estaba todo en mi cabeza, estaba en mi habitación, pero podía pasar horas así. In the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms.
Aquí en los recuerdos aparecen también algunos muy tristes o que parecen estar vinculados a una etapa un poco más triste que estos recuerdos tan bonitos de los que hablábamos justo al principio de la entrevista, ¿no? Por ejemplo, dices: me acuerdo de la tristeza de los domingos por la tarde, me acuerdo de la Guerra Fría de mis padres, me acuerdo de reconocer la tristeza y soledad de mi madre desde una atracción de feria mientras ella esperaba abajo. Sí, también había eso. Yo recuerdo una infancia feliz, una entrada en la adolescencia más complicada y en gran medida quizás también por todo eso, ¿no? El clima en casa pues no era el mejor. Han tenido como esto que dicen de una mala salud de hierro, pues han tenido una mala relación sólida durante mucho tiempo. Luego ya se separaron y demás, pero sí, había mucha tensión y eso incluso cuando eres joven y te falta información, lo percibes. También percibes energéticamente que aquello está un poco tenso, ¿no? Fíjate que hoy hablamos de desvelar. ¿Cuántos que nos están escuchando ahora reconocerán en lo que cuentas noches de desvelo, escuchando a los padres discutir o esperando el coche de mi padre o las broncas a la llegada? Es decir, el desvelo durante la niñez y la adolescencia marca la vida de uno, ¿no? Sí, yo creo que a veces cuando estamos al otro lado, ¿no? Cuando somos los padres, se nos olvida porque desde nuestra edad y con nuestras herramientas creemos que eso no es para tanto, que es manejable. Pero claro, la impronta a veces que queda cuando eres niño o jovencito, pues ya se te queda ahí y luego lo escribes en forma de recuerdo, ¿no? O sea, que eso no se olvidó. Sí. Yo tengo esa sensación, hay un desvelo porque hay un cierto miedo, ¿no? Hay algo que se tambalea. Y yo creo que lo que necesita todo niño es la sensación de solidez en casa, ¿no? Y bueno, no siempre está. Daniel Grau, escribes: la interpretación me salvó la vida. Sí. Pues por todo esto. Por todo esto y bueno, luego paso una adolescencia un poquito más complicada, con ausencias familiares, con intermitencias, con el tema de la cárcel, lo conozco desde jovencito. ¿Por qué? Mi padre estuvo preso una época intermitentemente y bueno, ahí conocí pues todo ese mundo, ¿no? de ir a visitar a alguien que quieres en esas circunstancias y ahí sí que sientes que se tambalea, ¿no? Todo. Y luego todo fue mejor de lo que uno fantasea, ¿no? Pero a veces te pones en lo peor y yo recuerdo hacer casi cálculos, ¿no? De, bueno, en el peor de los casos, ¿qué edad tendré cuando ya salga, ¿no? Y claro, eso era terrorífico, con 15, 16. Uh-huh. Me pillé ahí en toda la adolescencia, que ya es un tema, ya es una edad complicada. Y bueno, del niño que yo fui muy extrovertido y me llamaban el rubio siempre en mi barrio y me subían en los mostradores de las mercerías a las que iba mi madre e imitaba a Felipe González y a los políticos de la época, pasé a un adolescente todo lo contrario, muy tímido y muy hacia adentro. Y por eso digo que la interpretación me salva la vida, porque mi gran hallazgo no como actor, ni siquiera como estudiante de interpretación, fue que todo eso era un material maravilloso para trabajar y que se podía reconvertir. Y entonces pasé a agradecerlo. Y ese es el gran valor. Fíjate, ¿quién te iba a decir? Y ahora dentro de un ratito vamos a hablar de tu papel en Hit, que dentro de que cuando estabas esperando, haciendo cuentas, ¿cuándo saldrá mi padre a la cárcel? ¿Cuántos años tendré? ¿Quién te iba a decir que años después toda esa experiencia te iba a valer para estructurar un personaje del que, como digo, vamos a hablar en unos minutos, para una serie de televisión de un profesor, un pedagogo que tiene relación con adolescentes? ¿Cuánto tardó? ¿Cuándo salió tu padre de la cárcel? ¿Recuerdas ir a buscarlo? Recuerdo, se me ponen los pelos de punta porque recuerdo, fueron varias situaciones porque afortunadamente nunca
nunca tuvo un periodo largo seguido, pero sí que en aquellos años entró y salió varias veces, y el periodo más largo creo que fueron 2 años, y uno de ellos, cuando has dicho si fui a recogerle, me ha venido a la cabeza cuando nos dio la sorpresa de llamar a la puerta una noche, ¿no? Y además era cerca de Navidades y fue un alegrón, claro. Claro, vives los alegrones y todo lo otro también, ¿no? También he vivido el susto de que se lo lleven y esas cosas, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, vamos a una etapa que la verdad que me apetece recordar contigo, que es cuando empiezas en la interpretación siendo camarero en bodas, pero camarero falso, ¿no? De actor, y luego el mundo stripper. O sea, tienes que decirme qué canción de Michael Jackson te preparaste que dejaste a todo el mundo boquiabierto. O sea, bueno, lo de Michael Jackson fue anterior y en esa época que te digo que bueno, pues que no estaba mi padre y demás, y era el inicio un poco de la adolescencia, que ya en la adolescencia uno es proclive a empezar a admirar a alguien o a tener algún tipo de ídolo. También yo lo utilizaba como casi una válvula de escape. Recuerdo que teníamos un estudio y yo me encerraba ahí, ponía su música a tope y era una manera de desfogarme y energéticamente como liberarlo todo ahí, ¿no? Más tarde, cuando empiezo en la escuela de interpretación, pues paralelamente ya empieza este mundo de las agencias, los representantes, ¿no? Y entonces lo primero que me hablan es una agencia que hace un poco de todo, de estas que luego no acaban no interesando, ¿no? Pero hacen desde, pues para animadores, para actores, para un poco de todo. Y uno de los trabajos que me empezaron ofreciendo fue que tenía algo de actor, era pues esto de invéntate personajes que en despedidas de soltera y tal son camareros infiltrados y gastan bromas, o son pues, alguien que vende pañuelos, no sé, cualquier locura, ¿no? Y empecé así. Lo que pasa que compartíamos camerino con los strippers. Y entonces yo me acuerdo que en esa época, que todavía no sabía muy bien si actor o me encantaba bailar, entonces estaba estudiando, hacía contemporáneo, hacía danza también, 6 horas, mucho. Y bueno, yo siempre he sido delgadito y tal, pero estaba como muy, muy atlético, muy fibrado. Y recuerdo que el que llevaba a los strippers, que eran realmente bicharracos, me dijo, oye, casi con cierto desprecio, oye, es que cada vez las chicas me piden más un poco este perfil, como más elegante, menos tosco. Tú te prepararías algo y yo te lo pago. Tú haces uno la semana que viene, yo te lo voy a pagar igualmente, y tú te ves, yo te veo. Y claro, era mucho más dinero. Y pensé, bueno, voy a probarlo. Y bueno, mi fuerte era que bailaba bien, me movía bien, ellos no, eran más... Y entonces me dijo, pues esto tú ya lo has hecho antes. Dije, no, pues si quieres empezamos. Y entonces con aquel dinero yo me pagaba la escuela de interpretación. ¿Te acuerdas qué canción era de Michael Jackson o no? Claro, yo pensé, ¿qué personaje me viene bien a mí? No, Conan el Bárbaro, no. No va con mi físico. Entonces creo que elegí algo así más tipo gángster y creo que fue un Smooth Criminal. Smooth Criminal. No sé por qué, la verdad que lo imaginaba. Te lo prometo. Si me iba preparando la entrevista, yo pensaba, tiene que ser Smooth Criminal, porque además da para ir quitándote todos el sombrero, claro. La corbata, el traje. Sí. Claro, me apoyaba en eso. Vamos a Hit, el personaje Hugo Ibarra Toledo, que es un profesor, decíamos antes un pedagogo, que entra en un instituto, que es la serie que se estrena en Televisión Española y que parece que pone sobre la mesa el debate de la educación hacia los adolescentes en este país, ¿no? ¿Cómo llega el papel? ¿Cómo te lo has preparado? ¿Cuánto tiene de ti? ¿Cuánto tienen los alumnos del chaval que tú fuiste? Bueno, me llega de una forma un poco extraña porque yo estoy en Colombia rodando Perdida y entonces se pone en contacto conmigo Joaquín Uristrell, director y creador de la serie, y me dice, hay un personaje que yo creo que te va mucho, estamos todos bastante de acuerdo en que lo hagas tú, es bastante unánime, tanto Televisión Española como nosotros y demás, pero bueno, es un personaje diferente a lo que has hecho hasta ahora y sí que nos gustaría verte a modo medio de prueba, que te grabes y tal.
Pero claro, me propone no que me grabe yo y se lo envíe, sino hacer una especie de casting en directo, como un Zoom, que entonces no se llevaban tanto. Y entonces fue bastante espantoso, porque bueno, yo rodaba como 12 horas diarias en Colombia, el capítulo o la presentación real del personaje de Hit es sobre todo con una especie de charla tipo TED que tiene, muy larga, no sé si son un monólogo de 4 páginas o 5, y me dijo, bueno, lo que puedas aprenderte, apenas me aprendí nada, pero sí que leyéndolo, me habían dejado los 3 primeros capítulos, me encantó la raza de este personaje, ¿no? Como o por lo menos como yo lo imaginé y por donde yo lo pillé. Entonces, aunque no había tenido mucho tiempo de memorizarlo, sí que había pillado muy bien el carácter del personaje, ¿no? Por lo menos mi propuesta. Y bueno, solté yo creo que 3 líneas de lo que había ahí y luego empecé a improvisar en este casting en directo desde Colombia. Y acabaron riéndose un montón y me dice, bueno, no has dicho ni una, creo, pero es que es tan hit ya el hecho de que que hayas dicho lo que te ha dado la gana. Te decimos algo en unos días y ahí empezó, ¿no? Me dijeron que sí y adelante. Y hay mucho de mí. Es un pedagogo, es alguien... Es un caramelo, porque es alguien muy particular, tampoco quiere ser reflejo de la realidad del profesorado, pero sí que mediante él vemos la realidad del profesorado, de los alumnos, de las familias. Uristrell siempre dice que es lo que House es para los médicos. Sí, eso estaba pensando, claro, sí. para los profesores, ¿no? Claro, sería un instituto, hit, en un colegio. Sí. Es verdad que él es pedagogo, pero para cuando empieza la serie, por un trauma que ya entenderemos, él no está en la primera línea, él está alejado de las aulas y es alguien mediático, vende libros, va a conferencias, es provocador, va a debates y sí que pone en entredicho todo el sistema educativo, pero va mucho más allá, porque el sistema educativo al final es el sistema social y es cada casa, cada uno y al final es el nivel de conciencia. A lo que aspira Hit es a que el nivel de conciencia social aumente y así la realidad en la que vivamos sea otra. Entonces bueno, o por lo menos también a poner, como decimos, ¿no?, el debate de la educación encima de la mesa. Por supuesto. Ayer aquí en la cadena SER, Javier Ruiz, el jefe de economía de la SER, decía que llevábamos una década perdida en educación. Por falta de inversión, por los recortes constantes. Sí. Así que igual esta serie pone sobre la mesa el debate educativo y no solo si hay que llevar o no mascarillas al colegio, ¿no? Yo siempre digo que el COVID, si algo bueno ha tenido, es que ha puesto en primera línea a todo el sistema sanitario, ¿no? La lupa ahí y darnos cuenta de si están o no preparados, qué les falta o qué no. Ahora le urgía una revisión al sistema educativo, que yo creo que está bastante, en general, obsoleto, ¿no? Hay cuestiones que son de la revolución industrial, pero ya como paradigma, ¿no? Como Hit, ya te digo, va más allá porque casi se convierte en una especie de terapeuta de los chicos. Son chicos muy, muy conflictivos, son 9 chicos concretos que tienen problemas muy graves de tráfico de drogas, consumo, adicciones, y una ira descontrolada y bueno, él intenta indagar qué pasa ahí, qué pasa en cada casa y en cada personita, ¿no?, para que se comporte de esa manera. Y van a ir saliendo muchos trapos sucios. Tenemos ya que despedirnos, Daniel Grau. ¿Ya? Sí, pero tengo 2 preguntas para ti. Una la hacen los oyentes. Es una novedad que hemos puesto en marcha esta temporada. Ellos dejan grabada una pregunta, sin saber quién se va a sentar en esta mesa. Así que vamos a ver cuál te ha caído a ti. Muy bien. Querido gato pardo, querida gata parda, ¿qué piensas que hay en el más allá? Gracias por tu respuesta. ¿Qué piensas que hay en el más allá? Pues como nunca he estado, no tengo ni idea. Y es el gran misterio que nos mantiene haciendo malabares en el más acá. ¿Qué te gustaría que hubiera? Yo creo que uno intenta aferrarse a esa idea de no acabarse, ¿no? Y entonces como una continuidad, ¿no? Como una segunda temporada, aunque sea adoptando otra forma. Mucho me temo que por lo menos el ego se desvanece y desaparece, ¿no? Y si seguimos hacia adelante será en forma de energía pero yo creo que nuestra personalidad, por eso siempre prefiero ser acuario y nada más. Uh-huh. Y la última pregunta tiene que ver con el título del programa. ¿Quién dirías, Daniel Grau, que es el faro de tu vida? Mis hijos. Yo creo que Blanca Portillo me dijo una vez,
cada vez te pareces más a tu hijo mayor. Y lo he dicho bien, tú a tu hijo mayor. Y digo, me parece el mayor piropo que me puedes decir. Creo que ese es el camino, parecerse cada vez más a ellos y no intentar ni forzar que ellos se parezcan a ti, porque vienen mucho más limpios y puros y nos hacen mucho de espejo en las partes incómodas también. ¿Qué canción escucháis tus hijos y tú habitualmente? Una que os guste compartir. Escuchamos muchas diferentes. Yo escucho mucho tipo de música diferente. El mayor ahora, bueno, ya está entrando casi en una preadolescencia y a veces se pone más popero, pero escuchamos de todo, desde flamenco, pop, clásica. Creo que menos heavy metal, que me parece demasiado duro. Escuchamos mucha música siempre. Daniel Grau, muchas gracias por acompañarnos en este faro. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua con su larga cola por su verdeza? Tú